En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana y controló durante años el tráfico de cocaína generada en su país. Sus negocios sucios le llevaron a amasar una inmensa fortuna, lo que le permitió vivir rodeado de lujos y de excentricidades como un zoológico propio con especies exóticas de todos los lugares del planeta. Hoy abrimos el expediente de Pablo Escobar, fundador del cártel de Medellín, al que se le atribuye indirectamente el asesinato de más de 10.000 personas. Asesinado por 5 sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo. Medellín, poderoso cartel de Colombia, fue el número 1. Escobar, el líder nato y muy cruel. Pablo fue el más buscado del mundo. Pablo Escobar fue el criminal más buscado a principios de los años 90. Después de entregarse voluntariamente, tras un acuerdo con las autoridades, pasó a habitar en una lujosa cárcel hecha a medida, en la que siguió manejando los hilos del narcotráfico y de la que escapó cómodamente en julio de 1992, lo que demostró una vez más su capacidad de control del entorno que le rodeaba. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar, un auténtico mito en Colombia, fue abatido a tiros tras ser acorralado por los agentes de la ley, aunque su familia asegura que él mismo se disparó. Buenas noches, señorita, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Juan Pablo Escobar, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. ¿Es usted el hijo de Pablo Escobar? En efecto, eso soy. ¿Qué edad tiene usted en este momento? 38 años. Entiendo, por tanto, que es usted un hombre ya adulto, que ha reflexionado profundamente antes de escribir el libro que ha publicado sobre su padre, Pablo Escobar, mi padre. ¿Esto es así? ¿Usted ha hecho esta reflexión antes de escribir el libro? Pues sí, creo que el proceso de escribir un libro implica reflexionar muchísimo sobre lo que hizo mi padre bien y lo que hizo mal a lo largo de su vida. Y en el libro recuento muy detallado y pormenorizado de todas sus historias, todas sus andanzas, todos sus crímenes y todas sus obras benéficas. Es un personaje que muestra pues, muchos contrastes y muchas contradicciones también. Cuando termine esta conversación con usted le voy a preguntar si considera a su padre un héroe o un villano. Pero eso lo haré al final de nuestra conversación. Ahora yo querría conocer a uno de los narcotraficantes más famosos de la historia a través de sus recuerdos. ¿Quién fue Pablo Escobar antes de convertirse en narcotraficante? Pablo Escobar fue un pequeño hijo de un grupo de 8 hermanos, una familia campesina que vivía muy pobremente en un área rural a unas 2 horas de la ciudad de Medellín, y fue una persona cuya familia tuvo que ser desplazada por la violencia política de la década de los 50 y 60 en Colombia. Fueron trasladados para salvar su vida hacia la ciudad de Medellín,
ante la falta de oportunidades de educación, más allá de que fue un hombre que hizo 2 intentos por ingresar a la universidad, pues finalmente eligió el camino del crimen, eligió el camino del narcotráfico para convertirse en la persona que todos pues creemos conocer hoy, que es sin duda uno de los narcotraficantes más sonados de los últimos tiempos. Oye, ¿y por qué eligió ese camino? ¿Cuándo comenzó? Porque he leído que siempre fue un hombre muy despierto para los negocios. ¿Por qué eligió ese camino y cuándo comenzó? Pues él al principio tuvo varios negocios cuando joven. Tenía un alquiler de bicicletas. La verdad es que las alquilaba, pero eran robadas. Las bicicletas las pintaba de otros colores y montó un alquiler. También tenía un alquiler de revistas, que en aquella época se utilizaba. La gente no tenía para comprar las revistas. El dinero entonces se alquilaban entre los vecinos y él tenía ese negocio. También repartía directorios telefónicos para la empresa de teléfonos de Medellín de aquel entonces. Y sin embargo, después muy rápidamente se fue involucrando en el mundo del contrabando de electrodomésticos. Y allí fue cuando aprendió el oficio del contrabando con el único jefe que tuvo, el único patrón. Decidió ingresar en el negocio de la cocaína porque le era mucho más rentable que el contrabando de licores y de tabaco, por supuesto. Se le atribuyen 10.000 asesinatos, políticos, jueces, policías, civiles. Una de las cosas que más me ha impresionado es que, confírmeme si esto es así, que ordenara el derribo de un avión en el que viajaban 107 personas, todos fallecieron. Oiga, ¿se puede querer a una persona que ha matado directa o indirectamente a 10.000 personas? Pues mira, yo creo primero que hay que decir, no hay ninguna cifra oficial real sobre las muertes ocasionadas por orden de mi padre. Sin embargo, creo que la cifra de 10.000 puede sonar un poco exagerada. Me parece que si bien en esta guerra no debió morir una sola persona, porque la vida de todos es importante, y creo que aquí no se trata de hablar de cantidades, sino de acercarnos a la realidad lo más que se puede, y creo que mi padre sí pudo tener una responsabilidad directa e indirecta en la muerte de alrededor de 13.000 personas, que fue una cifra similar a la que, digamos, de personas cercanas a mi padre murieron por parte del Estado y de los enemigos de mi padre que lo perseguían. Más o menos también unos 3.000 jóvenes fueron desaparecidos, torturados y asesinados finalmente por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano en el momento en que lo perseguían a él. Correcto, pero permítame, porque hoy queremos hablar de su padre, por lo tanto le reformulo la pregunta. ¿Se puede querer a una persona que ha matado directa o indirectamente a miles de personas? Lo que pasa es que mi padre no me mandó a matar a mí. Mi padre lo único que a mí me daba era absolutamente afecto, y fue el único que yo conocí de él. Otros habrán tenido la desgracia de conocerlo como mafioso, como narcoterrorista, como secuestrador o como asesino, pero yo tuve la extraña fortuna de conocerlo como hijo. Como tal, lo único que recibí de él fue amor. Yo no puedo tener una idéntica opinión sobre su vida, de la cual tendría una víctima, que por supuesto respeto muchísimo su dolor y no me regocijo en absoluto del dolor que sufrieron tantas familias colombianas por la violencia que él ejerció. Pero sí debo decir primero que nada que yo, como hombre de paz, como arquitecto y como diseñador industrial que soy, como hombre de bien en la sociedad, también soy el resultado de la educación en valores humanos que me dio mi padre, muy a pesar de que fue uno de los narcotraficantes y terroristas tristemente más recordados de Colombia. Yo tengo que convivir con esas dos realidades, que mi padre hizo muchísimo daño, pero también hizo muchísimo bien a la sociedad. No me corresponde a mí poner sobre una balanza cuántas cosas hizo peor o cuántas cosas hizo mejor. A mí me corresponde ante la sociedad reconocer los actos de violencia en los que tuvo una participación directa mi padre, y me he acercado muy respetuosamente a todas sus víctimas a pedirles perdón con mucha humildad por los actos de violencia que sufrieron por parte de mi padre. Pero además de eso debemos de aceptar la realidad de que él primero que nada fue mi papá antes que otra cosa. Yo conocí a mi padre durante muchos años de mi niñez, hasta los 7 años por lo menos, donde fue un padre absolutamente
absolutamente amoroso y tengo más que evidencias de ello, un padre muy presente en mi vida. Así que tengo, primero que nada, un amor por él, al que considero a todas luces no negociable y al que no renunciaré. Juan Pablo, ¿en qué momento de su vida se da cuenta de que el lujo que le rodeaba y los amigos de su padre que llegaban a casa no eran del todo normales? ¿En qué momento empezó usted a tomar conciencia de ese otro perfil de su padre? Yo creo que, primero que nada, hay que tener las cosas en su contexto. La primera vez que yo tuve noticias de que mi padre eventualmente se estaría dedicando a algún negocio por fuera de la ley fue ante la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el agosto de 1984, que fue ejecutado por órdenes de mi propio padre, circunstancias de las cuales nos vimos obligados a abandonar el país para refugiarnos en Panamá de la mano del general Noriega. Fue ahí en ese entonces cuando mi realidad, mi entorno, mis circunstancias empezaron a cambiar y yo empecé a hacer preguntas porque ya mi padre había dejado de ser el personaje que todos vitoreaban en las partes más pobres de Colombia, agradecidos por sus obras sociales, sus obras de bien hacia la sociedad, y pasó a ser una persona acusada de un magnicidio. En ese momento, pues yo tenía 7 años, y no te interesa mucho a los 7 años cuáles son específicamente las formas como tu padre hace para llevar el pan a la casa, pero sin duda que ahí comencé a hacer preguntas y mi padre en ese mismo instante me dijo: hijo, mi profesión es ser un bandido. Eso fue lo que yo elegí para mi vida, así que desde ese momento comencé a entender esa realidad de que mi padre había elegido eso para su vida y sin embargo pues no renunció a su labor como papá y terminó siempre cumpliendo a cabalidad con su rol como padre, al margen de la actividad a la que se dedicaba. ¿Cómo asimiló usted el reconocimiento de su padre de que su actividad era la de ser un bandolero, la de ser un bandido? Es decir, en un crío de esa edad supongo que eso debió crear alguna muesca, ¿no? Pues yo hoy se lo puedo mirar a la distancia y que tengo un hijo, que soy padre de familia, puedo apenas entender las circunstancias en las que mi padre prefirió hablarme de esa manera tan directa y tan franca acerca de las actividades que él realizaba. Yo hoy agradezco que mi padre haya tenido la capacidad de decirme con crudeza todas las cosas que hacía, a lo que se dedicaba, porque de alguna forma prefería que me diga las cosas como eran y no que me pintara pajaritos en el aire, porque creo que de esa manera me estaría tratando con mayor respeto y no insultándome como si yo fuera un tonto que no me diera cuenta de lo que pasaba alrededor. En cualquier caso, reconózcame para esa edad y para luego años sucesivos asumir la auténtica identidad profesional, si me permite, de su padre, debió ser duro para usted, ¿no? Sin duda que sí, porque además la sociedad se encargaba de remarcarme a mí como hijo a través de la discriminación, a través de la falta de inclusión y de oportunidades en el mismo colegio donde yo estudiaba. No tenía amigos, los que quería tener o los que iban a ser mis amigos desaparecían de mi lado porque los padres les pedían que no se juntaran conmigo. Así que claramente comenzó una situación de rechazo, no diría generalizado, pero sí muy marcada, que no me dejó tener amigos por fuera del círculo de mi padre y yo terminé siendo criado por los... Sí, Juan Pablo, ¿me oye? Sí, te escucho. Perfecto. Bien. Una pregunta. ¿Por qué no ha seguido usted los pasos de su padre? ¿Por qué no es usted un narcotraficante, al menos que yo sepa? Bueno, de hecho, ese era el camino más fácil para mí, el camino que ya había recorrido mi padre, que aprendí por la vía de la fuerza, las implicancias, las consecuencias que tenía para mi familia, para mi futuro y para mi libertad y la de mi familia, que yo continuase con el negocio de mi padre, si bien en el momento en que él murió era supuestamente el camino más fácil para mí. A mí me tocó elegir un camino diferente, a escuchar, a vivir y a ser atacado. En momentos consideré la posibilidad de convertirme en ese
Pablo Escobar 2.0, que todo el mundo juraba que yo estaba a punto de convertirme. Incluso llegué a amenazar al país con la posibilidad de vengar la muerte de mi padre, hechos de los cuales pues me retracté de manera inmediata porque pude advertir las consecuencias. Siempre fui un crítico porque entendía como familia que todas las acciones de mi padre violentas que realizaba siempre volvían a nosotros con creces vestidas de venganza. Fui testigo muchas veces de aguantar hambre al lado de mi propio padre mientras estábamos rodeados de millones de dólares. Ahí en circunstancias como esas pude aprender que el dinero del narcotráfico realmente termina sirviendo para nada, como lo vivimos en carne propia con mi propio padre en el momento en el que estábamos huyendo de las autoridades. Claramente la fortuna de mi padre nunca alcanzó para comprar su tranquilidad ni la de su familia. Sí, Juan Pablo, yo voy entendiendo, es decir, que al final las valoraciones, la perspectiva, la visión que tú tenías de tu padre era de un buen padre, por otra parte con esa contradicción de por una parte forajido, pero por otra parte, hablaremos luego de ello, un mito para muchos colombianos que le están muy agradecidos. Te preguntaba que por qué no habías seguido los pasos de tu padre, que por qué no eres un traficante, me has dado tus razones. ¿Alguna vez presenciaste un asesinato? Mira, yo creo que todos los colombianos tenemos historias de violencia que contar y alguna vez presenciamos algún acto de violencia. Yo estuve en el atentado que me realizó a mi familia el cartel de Cali, en el edificio Mónaco, en el año 1988, el 13 de enero. 700 kilos de dinamita explotaron en la puerta de mi casa y 2 de los vigilantes y amigos personales murieron. Y a lo largo de mi vida también murieron 2 tíos maternos asesinados por las balas de los enemigos de mi padre y del propio Estado. Así que yo no te diría que fue una imagen bastante común y reiterativa a lo largo de mi vida, muy a pesar de la muerte que rodeaba permanentemente nuestras historias, pero sí en esas ocasiones vi, no cómo los mataban, pero sí mucho cadáver, obviamente, después de sucedidos los hechos. ¿Duermes bien o aún tienes pesadillas? No, yo mis pesadillas, las peores las tenía en vida de mi padre, y que fue en los momentos en los que ya él estaba, digamos, camino a ser derrotado, donde nos perseguían todos los enemigos, donde ya no había más amigos, ya no había más gente que nos quisiera ni nos apoyara, sino todo lo contrario. Incluso lo peor de todo, que fue haber descubierto una traición familiar, de la cual pues revelo detalles en el libro, y entender que los propios hermanos de mi padre, la propia madre, finalmente terminaron por venderlo a sus enemigos. Me habla de su abuela, ¿no? Sin duda, directamente de su propia madre, la abuela Arminda, y en consecuencia de su hermano mayor, Roberto Escobar, y el resto de sus hermanos que negociaron a espaldas de mi padre salvar sus propias vidas a cambio de entregarla de él con sus enemigos de los cárteles de la droga. Para la siguiente pregunta necesito tener un minuto para ponerle en el contexto. Oficialmente su padre fue tiroteado el 1 de diciembre de 1993. Había realizado una llamada y las fuerzas de seguridad consiguieron rastrear su ubicación. No logró escapar ante el amplio despliegue policial. Hay otras versiones que dicen que su padre prefirió quitarse él mismo la vida y otras que aseguran incluso que era un doble y que Pablo Escobar continúa con vida. ¿Cuál de todas estas versiones es la real? Pues mira, te aclararía que la primera que dijiste es evidentemente la versión oficial que nos han querido contar desde el mismo día que él murió hasta el día de hoy, y es una versión absolutamente falsa. Primero, la Policía Nacional de Colombia nunca tuvo una participación directa, como dice que la tuvo, en la captura y muerte de mi padre. Quien estuvo presenciando el operativo de la muerte de mi padre fue el jefe de las autodefensas de Colombia, el señor Carlos Castaño, ya fallecido, y en aquel entonces era uno de los máximos jefes del grupo autodenominado Los Pepes, que se traducía como perseguidos por Pablo Escobar, que era un gran conglomerado mafioso en el que no solamente intervenían las personas de ultraderecha y todo el paramilitarismo, sino los carteles de la droga de Colombia enteros, mancomunadamente,
con el propio gobierno de Colombia de aquel entonces y las autoridades de turno del momento de la CIA y de la DEA. Es decir, que esto era como una gran asociación de mafiosos en las que claramente la persona que detectó y que ubicó a mi padre fue Carlos Castaño, con ayuda e intervención directa del cartel de Cali, que puso la tecnología necesaria para poder rastrear esas llamadas y ubicar el paradero de mi padre. Porque ¿quién era, Juan Pablo, perdona, quién era Carlos Castaño? Carlos Castaño en el pasado fue un gran amigo de mi padre, hermano de Fidel y de Vicente. Son los fundadores del paramilitarismo en Colombia, porque su padre fue secuestrado por la guerrilla y ellos pagaron el rescate, y la guerrilla, aún después de que pagaron el rescate, lo mataron. Desde eso se generó un odio de esa familia contra la guerrilla y se fundó el paramilitarismo en Colombia, ayudado por mi padre, y se creó en la Hacienda Nápoles el primer grupo paramilitarista que se llamó el MAS, pues cuyas siglas significaron muerte a secuestradores, en virtud de que la guerrilla estaba queriendo financiar toda su lucha política secuestrando familiares de narcotraficantes para poder encontrar los recursos económicos para pelear sus guerras contra el Estado. Es decir, ese es Carlos Castaño, y fue un gran aliado de mi padre en sus primeros años, y además una persona que tuvo una relación directa en el magnicidio de Luis Carlos Galán, y fue un confeso, además magnicida de Carlos Pizarro León Gómez, candidato a la presidencia, de Bernardo Jaramillo Osa y de muchos otros políticos importantes de Colombia. Pero Carlos Castaño siempre jugó un doble juego. Él jugaba a ser el gran amigo de Pablo Escobar, pero también era un gran amigo de las autoridades. Juan Pablo, discúlpeme una pregunta, porque veo que no solamente hace un relato de su vida con su padre, sino que también hace interpretaciones y valoraciones de sus relaciones, de las personas. ¿Esa información de dónde le viene? ¿Eran conversaciones con su padre o ya siendo un joven usted empezó a entrar y a conocer un poco más la red de relaciones de su padre? Mira, en primer lugar quiero decir que la última persona con la que habló mi padre fui yo. Las últimas cartas que mi padre escribió fueron a mí, y el último año de su vida, quien cuidó a mi padre fui yo. Es decir, yo me escondí con él y estuve a su lado cuidándolo y exponiendo mi vida, como lo hicimos mi madre y mi hermana y mi novia en aquel entonces, porque no éramos los únicos que quedábamos para cuidarlo en ese momento. En ese año que estuvimos huyendo de las autoridades, y durante todos los años, como te digo, recordaba ahorita de los 7 años que me dijo que su profesión era ser un bandido, pues obviamente desde entonces nunca mi padre, si bien no le interesaba que yo me involucrara directamente en sus negocios, no tenía pelos en la lengua a la hora de ver un noticiero conmigo o de leer un diario y de decirme, a este sí lo maté, a este no lo maté, a este sí lo secuestré, esta bomba sí la puse yo y esta bomba no la puse yo, y estos eran mis amigos y mis enemigos. Yo a los familia Castaño lo conocí mucho, pues porque casi éramos vecinos y vivíamos compartiendo nuestras fincas y demás con ellos. Pero, y Juan Pablo, una pregunta. Yo que estoy manteniendo una conversación con una persona normal, con un ser humano normal, con sensibilidad, cuando su padre decía, este le he matado yo, esta bomba la he puesto yo, ¿en ese momento no generaba ningún rechazo en usted? Por supuesto que sí, tuve amplísimas discusiones con él, donde yo le pedía que terminara con esa violencia que había él iniciado contra el Estado colombiano en respuesta a violaciones de los derechos humanos contra su familia y personas que eran de su interés, pero una persona que estaba llena de excusas para esa violencia que evidentemente si no pudo la CIA, ni la DEA, ni el FBI, ni todos los organismos de seguridad del planeta pues pararlo, mucho menos iba un adolescente como su hijo a lograr hacerlo. Sí, creo que logré con mi madre presionarlo tanto en un momento para que cambiara la actitud frente a la vida, que fue cuando él logró la negociación con el gobierno del doctor César Gaviria para entregarse a la cárcel de la Catedral en principios de los 90. Uh-huh. Fue la única vez en la que mi padre, digamos, se entregó a la justicia, pero fue por presiones directamente mías y de mi madre, porque estábamos agotados de recibir una violencia a cambio cada vez más grande de la violencia que él mismo ejercía contra diferentes personas en Colombia. Entonces, claramente que nunca fui de los que aplaudía ese tipo de acciones. Sí lo hacían
mis niñeras, es decir, los peores bandidos de aquel entonces. Ellos sí estaban muy complacidos con toda esa violencia que mi padre podía patrocinar, pues porque eran los principales beneficiarios a nivel económico de ejercer esa violencia. La violencia nadie la hace gratis, nadie la practica pues por deporte. Tiene un enorme costo a niveles de corrupción y los bandidos cuando salen a matar o poner bombas cobran muchísimo dinero, nadie lo hace gratis. ¿Usted lloró la muerte de su padre? Muchísimo, claro que sí. ¿Recuerda su cara, el tacto de su piel? Claro que sí, mi padre era un hombre muy amoroso, que no temía dar un abrazo, saludarme de besos o darme un buen consejo, muy a pesar de que estaba metido en esas ligas. Mi padre me decía, jamás, por ejemplo, me indicó que él deseaba que yo siguiera sus pasos, siempre me decía que yo tenía que elegir de una manera diferente porque él me podía dar a mí las oportunidades de educación que él nunca tuvo para sí mismo a lo largo de su vida. Entonces él me decía que si yo quería ser médico me ayudaría y me regalaría el mejor hospital de la ciudad, o que si quería ser un peluquero pues me daría el mejor salón de belleza de la ciudad también. En ese sentido él me apoyaba cualquier cosa que yo eligiera hacer, y estoy seguro también de que si le hubiese dicho que quería ser un bandido como él, había contado también con su apoyo. Juan Pablo, perdone que le insista de una y otra manera en esta pregunta, pero intento entenderle. Siendo tan amoroso su padre como era, tan cariñoso, tan preocupado de su hijo, cuando ponía una bomba y colateralmente podía morir un niño, ¿no pensaba que ese niño era hijo de un padre? Yo le decía exactamente lo mismo que tú me estás comentando. Me decía que no me parecía justo que, si bien yo y su pequeña hija, es decir, mi hermana Manuela y mi madre, habíamos sido las primeras víctimas en Colombia de la era del narcoterrorismo, porque hay que recordar un hecho histórico que muchas veces se pasa por alto, y esto no lo digo con el ánimo de justificar acciones de mi padre, sino con el ánimo de entender un contexto social y político de aquel entonces. El primer coche bomba de la historia de Colombia explotó el 13 de enero de 1988. Y ese coche bomba no lo puso Pablo Escobar, sino el cartel de Cali contra la familia de Pablo Escobar. Mi padre me decía, cada que yo le pedía y le suplicaba que no pusiera bombas, me decía, hijo, no te olvides que yo no me inventé esto del narcoterrorismo, que fue una herramienta que utilizaron contra mi familia para desaparecerte a ti, a tu hermana y a tu madre. Entonces yo como padre tengo el derecho a reaccionar violentamente como quiera. O por supuesto que yo no validaba, y le decía a él que el hecho de que a mí me hubieran puesto una bomba no me daba derecho a mí a salir a ponerle bombas a los demás. Pero claramente mi padre tenía un enorme odio porque él pensó que su familia, en el momento que explotó la bomba, durante una hora perdió contacto con nosotros y le habían dado a entender que habíamos fallecido. Desde ese lugar, como padre, hoy que soy un padre, no quiero imaginarme, teniendo el poder económico y militar que tuvo mi padre para aquel entonces, cómo habría reaccionado yo si entendía que a mis dos pequeños hijos y a mi esposa nos habían hecho pedazos por causa de una bomba. Esto no justifica ningún accionar violento de mi padre en la historia de Colombia ni ninguna de sus bombas, pero por lo menos nos permite entender que él no fue el que le dio inicio a la era del narcoterrorismo en Colombia, sino que fue su familia la primera víctima de este tipo de atentados en la historia de Colombia. Bien, yo esta noche no pretendo juzgar ni a su padre ni a usted. Lo que pretendo es comprender sus argumentos. Permítame una pregunta. ¿A qué se dedica? ¿Cómo paga usted la factura de la luz y del agua? ¿Es usted un hombre rico? No, yo soy más rico hoy, que no tengo el dinero que antes, porque soy un hombre mucho más libre. Yo he dedicado un capítulo entero a mi libro a resolver toda esa gran pregunta que muchos nos hacemos, y es ¿dónde está el dinero? Toda esa fortuna, ¿dónde quedó? Y justamente con un gran nivel de detalle resuelvo todos esos interrogantes a lo largo del capítulo de mi libro, que se llama así, ¿dónde está la plata? Y desde ese lugar soy un arquitecto, soy diseñador industrial, soy un conferencista, ahora escritor, estoy comenzando a escribir además mi segundo libro,
y vivo la vida muy tranquilo, no tengo grandes lujos, no puedo cambiar mi vehículo todos los años ni cada 5 años, tengo el mismo vehículo hace 6 años, una persona que vive, no aguanto hambre, gracias a Dios, pero soy un profesional que vive de su labor como arquitecto, como diseñador desde hace mucho tiempo. Fui docente universitario aquí en Buenos Aires durante unos años y me he dedicado a otras cosas. Todos los días tengo la opción de entrar en la posibilidad de ser parte del narcotráfico y jamás lo haré porque no le dejaré a mi hijo idéntico legado de sangre y de muerte que me dejó mi padre a mí, porque me considero un padre más responsable en ese sentido y no quiero que mi hijo herede esos estigmas y pueda ser un hombre libre y vivir tranquilo y en paz, y es mi compromiso con la sociedad de levantar a este niño con muchos valores humanos para que siempre se mantenga formando parte de la sociedad, pero desde un lugar de muchísimo respeto por la vida. Así que esencialmente es a lo que me dedico, de eso vivo, y además fui ampliamente investigado por las autoridades argentinas ante los mismos interrogantes, y fuimos absueltos por la Corte Suprema de Justicia después de que estudiaron los últimos 16 años de nuestro comportamiento económico y fiscal en todo sentido. Así que, digamos, la gran duda de si tenemos o no tenemos mucho dinero está más que disipada y está a la vista. El dinero es como la tos, es muy difícil de esconder. Estoy hablando con Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante Pablo Escobar. Durante un tiempo usted fue Juan Sebastián Marroquín. ¿Aún hoy teme por su seguridad, teme por su vida? Yo actualmente sigo siendo Juan Sebastián Marroquín, esa es mi identidad legal. Yo cambié mi nombre en el año 1994. No fue una renuncia al parentesco, fue simplemente una herramienta legal que encontramos dentro de la legislación colombiana para poder recuperar nuestro derecho a la vida y a la educación y a vivir tranquilos, lejos de la violencia que nos proponía Colombia. Y fue ese cambio de identidad que lo realizamos en ese año 94. Actualmente, pues sí, publiqué este libro, Pablo Escobar, mi padre, y lo firma Juan Pablo Escobar. Es la misma persona física, no ha habido cambios en ese sentido, simplemente por una cuestión, una razón de la diferencia que me pareció válida. Pero perdóneme que insista, ¿teme usted por su seguridad actualmente? Hombre, yo aprendí a aceptar que nadie se muere en la víspera. El día que es para nosotros morirnos, ese día ya está escrito. Como mi padre, en ese sentido sí creo en el destino de los seres humanos y en que cada uno tenemos, como los yogures, nuestra fecha de vencimiento. Así que no ando muy preocupado por lo que me pueda pasar. Sin duda que la publicación de mi libro en Colombia generó muchísimas molestias porque, por supuesto, contradigo las grandes versiones oficiales y eso entiendo que me pone en riesgo, pero a mí me pueden matar, al libro ya no lo pueden matar. Juan Pablo, se manifestaba usted con mucha contundencia cuando hablaba que no quería dejar el legado que su padre le dejó a usted para sus hijos. Ni siquiera ese reproche tiene que hacerle a su padre. Su padre ha condicionado su vida absolutamente. ¿Usted es consciente de eso? Yo soy consciente, pero yo no creo como hijo que nuestra función es de venir a la tierra a convertirnos en los peores jueces contra nuestros padres. Hemos venido a la tierra como hijos a ser parte de sus más grandes afectos. Y desde ese lugar siempre mi padre me rodeó de muestras de amor incondicional. Y su mayor muestra de amor fue haber dado la vida por nosotros. Mi padre no fue que lo ubicaron, mi padre se dejó ubicar porque nosotros éramos rehenes. Pero a pesar de que su actividad, Juan Pablo, pero le preguntaba, a pesar de que su actividad puso en riesgo la vida de usted y de su mamá también, a pesar de eso, sí, Juan Pablo. Hola. La llamada se interrumpió y nunca más hemos podido contactar con Juan Pablo Escobar, hijo del jefe supremo del cártel de Medellín, Pablo Escobar.
El 28 de octubre de 2006, y a petición de algunos familiares de Pablo Escobar, su cadáver fue exhumado para realizársele una extracción de sangre. Con ella se pudo despejar dudas en torno a su identidad. Los hijos de Escobar fueron rechazados en Estados Unidos y en Alemania, y se instalaron en Buenos Aires. Para alejarse del estigma de ser hijos de Pablo Escobar, cambiaron legalmente sus nombres y apellidos. El de su hijo, Juan Pablo, pasaría a ser Juan Sebastián Marroquín. Juan Sebastián, o Juan Pablo, presentó en diciembre de 2009 el documental Pecados de mi padre, donde pidió perdón a las víctimas del narcotráfico. Posteriormente, en 2015, sacó a la luz con la editorial Planeta el libro biográfico Pablo Escobar, mi padre. Hoy día, la figura del más famoso narcotraficante forma parte de las rutas turísticas de Medellín. Su finca es un museo que recibe miles de visitas cada año. Su rostro aparece en camisetas y relojes. Sin duda, Pablo Escobar, tras su muerte, se convirtió en un mito que sigue vivo en su Colombia natal.